nombre es Néstor Figueroa, represento a Panorama para Latinoamérica, todo tema de soporte. Es un tema, un tema de las antenas bastante árido, un tema bastante importante que pues, pretendemos con este webinar que podamos ampliar o encontrar, digamos, algunas respuestas para identificar la importancia de las antenas. Voy a empezar a tocar el tema. Inicialmente, nuestra webinar cubre, perdón, estoy tratando de pasarlo a 4 tópicos. Inicialmente vamos a conversar un poco acerca de quién es Panorama, por qué estamos, digamos, en el sector de las antenas y qué es lo que podemos ofrecer, digamos, como socios tecnológicos en la hora de desarrollar nuevos productos inalámbricos. Es una presentación muy breve y seguidamente hablaremos de las antenas como tal. Queremos encontrar, digamos, algunos de los parámetros principales y que definen, digamos, el funcionamiento de una antena y que se deben considerar a la hora de desarrollar un producto inalámbrico. El tercer punto, muy brevemente, hablaremos de las tecnologías de baja potencia y de amplio espectro, de amplio rango, como la LPWA, una introducción muy breve. Y finalmente, la idea es hablar de algunas soluciones Sigfox que tenemos disponibles actualmente para el desarrollo de aplicaciones con esta tecnología. ¿Quién es Panorama Antenas? Panorama Antenas es una compañía británica que tiene alrededor de 70 años, básicamente más de 70 años de experiencia en el mercado. En Latinoamérica no es muy conocida realmente. Cuando he tenido la oportunidad de visitar algunos países, algunos clientes creen que Panorama es una compañía quizás local de Latinoamérica por el nombre, o quizás una compañía integradora o española, pero realmente es una compañía que es bastante madura. Tiene su sede principal en Londres. Es una compañía privada, una compañía que es propiedad de una familia. Todo su capital y es absolutamente privado, el personal, etc. Tiene sus oficinas en Londres, donde se hace, digamos, todo el desarrollo de sus productos, la ingeniería, el diseño, pruebas, prototipos, etc. Y tiene, digamos, el background de que sus productos iniciales estuvieron dedicados a la seguridad pública. En Europa, digamos, mercados como los de Alemania, como los de Inglaterra y otros de Europa en principio, utilizaron antenas de seguridad pública, de Panorama Antenas, que fueron los que básicamente la lanzaron, digamos, a otro tipo de mercados en el sector de las comunicaciones inalámbricas. Entonces estábamos en el sector de seguridad pública, inicialmente con antenas tipo portable, antenas tipo móvil. Posteriormente, digamos, ha venido ampliando el rango de productos a otro tipo de aplicaciones, como por ejemplo para transporte público, con antenas combinadas, que son las que vemos en la parte inferior, o antenas para LTE, o antenas para aplicaciones de medición remota, antenas para aplicaciones en building, DAS, etc. Entonces, Panorama, digamos, ha ampliado el portafolio de sus productos a prácticamente todo tipo de aplicación móvil, entre, por supuesto, donde se encuentran las aplicaciones de tipo Sigfox. No solamente proveemos las antenas, sino proveemos también los cables, los conectores y toda la solución que garantiza, digamos, el tema de la comunicación inalámbrica. Trabajamos con los principales partners desde el punto de vista de infraestructura. Somos, digamos, proveedores, como mencioné antes, de fabricantes muy importantes en temas de seguridad o en temas de radio, seguridad pública, como Secura, Motorola, etc. Pero también trabajamos con proveedores como Vodafone, integradores o proveedores de equipos de banda ancha como Sierra Wireless, y estamos, por supuesto, también trabajando con compañías en el campo de IT como Sigfox, etc. Perdón, un segundo. Panorama tiene sus oficinas principales en Inglaterra. Mencionaba anteriormente que el headquarter, las oficinas de desarrollo e investigación están en Inglaterra, en la ciudad de Londres. Tenemos 4 subsidiarias principales en Norteamérica, una oficina en Texas que básicamente atiende desde el punto de vista logístico México, Estados Unidos y Canadá, en lo que compete, digamos, a Latinoamérica, y una oficina en Australia, una oficina subsidiaria en
Francia, básicamente en dos, y oficinas regionales en Dinamarca, en España, en Rusia, Colombia, en Alemania. En lo que compete a Latinoamérica, como mencionaba anteriormente, en Latinoamérica, desde México hasta Argentina, digamos, tienen soporte de parte de mía para cualquier requerimiento que tengan. Sin embargo, logísticamente hablando, si bien un requerimiento, por ejemplo, de la Ciudad de México, es la oficina de Texas la que atendería el requerimiento, digamos, la recepción de orden de compra, los pagos y el despacho de antenas en caso de que se requieran, se harían desde y hacia la oficina de Texas. Para el resto de Latinoamérica, igual si se requiere algún tipo de compra, muestras, etcétera, lo haríamos a través de la oficina de Londres. Esa, digamos, es un poquito la forma como está en este momento dividida la región en lo que compete a Latinoamérica. Panorama es una empresa que tiene, digamos, todo su equipo de investigación y desarrollo propio. Todos los productos que nosotros tenemos en nuestro portafolio son completamente diseñados y desarrollados y manufacturados en algunos casos por Panorama. Tenemos todas las herramientas de diseño, de software, de hardware, máquinas de prueba de los patrones, etcétera. Digamos, todo se hace, digamos, al más alto nivel y se hace directamente en Panorama Londres. Como mencionaba anteriormente, Panorama inició digamos, su expansión en el mercado europeo a través de la seguridad pública. La seguridad pública, entenderán ustedes que es una de las, digamos, de los sectores más demandantes en temas de calidad. Digamos, porque en seguridad pública usted necesita ofrecer radios, digamos, equipos de policía, etcétera, que ofrezcan las mayores garantías. Entonces, eso llevó a Panorama, obviamente, tener muy buenas prácticas y aplicar filosofías de control de calidad, con el medio ambiente, con temas eléctricos, digamos, todo lo que se hace en Panorama, digamos, está diseñado, digamos, para que cumpla, digamos, altos estándares, para que puedan, digamos, ser usadas o implementadas, digamos, en soluciones de alto rendimiento. Esta es una corta introducción a lo que es Panorama. Si hay alguna inquietud adicional, pues lo podemos quizás ver en la parte final de las preguntas y respuestas. Ahora quisiéramos tocar un tema que es el tema de las antenas. Mencionaba en mi introducción que las antenas es uno de los elementos que es un poco más, pudiéramos decirlo así, visto de una manera bastante diversa. Hay personas que pueden tener una gran consideración de las antenas y otras personas que pueden decir que quizás no tienen mucha relevancia dentro de un sistema. Y es, digamos, tema, digamos, objetivo de este pequeño webinar, y ver la interpretación y por qué realmente es importante las antenas en el sistema de comunicaciones. En esta pequeño slide lo que queremos representar a manera bastante simple es lo que es un sistema inalámbrico. En la parte izquierda, por ejemplo, vemos lo que llamaría yo una antena de transmisión, o lo que representaría todo lo que es una infraestructura de comunicación inalámbrica que tiene, como muchos sabemos, muchas estaciones base, equipos de cobre. Bueno, puede ser una red completa que está acá representada. Evidentemente, estas redes se diseñan y se implementan con el objetivo de ofrecer un servicio que algún cliente en forma remota se pueda conectar y utilizar algunos de esos servicios. Entonces, básicamente, desde el punto de vista de Panorama, un sistema de comunicación inalámbrica se puede ver como esta figurita que tenemos acá. Por un lado, toda una infraestructura, y en el otro lado un equipo de usuario que tiene que comunicarse, digamos, con esa infraestructura para poder prestar un servicio. Nosotros, como Panorama, aquí vemos una pequeña antenita. Digamos, lo que queremos es brindarle a ese equipo terminal de usuario, digamos, la posibilidad de comunicarse de manera adecuada con la infraestructura. Tres elementos, nuevamente, vamos a mencionarlos, identificables en este tipo de sistemas inalámbricos: la infraestructura como tal, todos los equipos activos de radio, por un lado, nuevamente la infraestructura, por el otro lado, los equipos modems o routers de los usuarios. Un elemento muy importante que también, pues, no lo mencionamos, no hace parte de este webinar, pero sería también los sistemas de energía, obviamente para que tanto la infraestructura como los equipos de usuario estén, digamos, energizados para que puedan funcionar. Y las antenas, digamos, súper importantes porque son las que permiten que toda esta infraestructura que está desarrollada pueda realmente comunicarse de manera efectiva y eficiente con este usuario. Es muy importante entender, digamos, que las antenas de los equipos de terminales de usuario no son elementos aislados, básicamente pertenecen a un sistema. Es muy importante, creemos nosotros, que
que en el momento, digamos, de identificar cuál es el tipo de solución que se ajusta, digamos, más a un determinado diseño, a un determinado requerimiento, se tenga en cuenta absolutamente que es una antena, que es un elemento que está comunicándose con una infraestructura y que para que funcione de manera adecuada debe incorporar, digamos, parámetros de toda la red. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, en esta pequeña línea que vemos acá, digamos, se deben considerar, por ejemplo, cosas como, este es el medio ambiente, digamos, desde el punto de vista de infraestructura, las infraestructuras son diferentes. Tenemos una infraestructura que puede ser altamente densa en términos de estaciones base, por ejemplo. Eso significa que me va a afectar el rango de frecuencia o el rango, perdón, de distancia a la cual puedo colocar mis antenas, o puedo tener una infraestructura con muy pocas estaciones base, significando esto que quizás el rango no va a ser tan amplio de penetración. Aquí puedo tener en el campo del medio de comunicación y transmisión, pueden ser distancias cortas, distancias largas, aquí pueden haber montañas, pueden haber sistemas, digamos, montañosos, etcétera, que afectan, digamos, la transmisión. Y por supuesto, entonces, la antenita que yo coloque aquí, pues va a depender de cómo es la configuración de la infraestructura. Si es una infraestructura, repito, densa, que me permite, digamos, señales fuertes, o si no lo es, debo tener presente cuál es el medio sobre el cual se va a propagar la señal y dónde voy a recibirla finalmente en el equipo de usuario. Aquí en el tema no está pintado dentro del sistema del usuario, pero el usuario también es determinante a la hora de definir cuál es la antena que requiere. No es lo mismo diseñar, por ejemplo, una solución para una empresa que, por ejemplo, es una empresa minera, etcétera, que digamos no tiene muchísima más confiabilidad que precio y quizás no esté interesante tener una solución con esa, sino quiera una solución más robusta, o puedo tener, digamos, un usuario que quiera una solución relativamente baja en costos, etcétera. Digamos, aquí hay otro elemento determinante en todo el sistema que es la aplicación final. Entonces, todos los elementos, infraestructura, el medio de comunicación, el equipo final de usuario influyen, digamos, en la selección de las antenas. ¿Qué es lo que hace una antena? Básicamente entrando ya un poquito en el tema de definiciones, una antena lo que hace básicamente es recibir de un equipo terminal, de un equipo activo de infraestructura en un punto, una señal, una corriente eléctrica, básicamente que va a excitar un elemento que es la antena y va a convertir esa corriente eléctrica en una onda electromagnética que se va a desplazar por el ambiente y va a llegar a otro punto donde tiene que haber un elemento de iguales características, una antena que sea capaz de hacer el proceso inverso, que es coger la onda electromagnética y volverla en corriente para que, digamos, en el otro punto extremo haya un equipo que sea capaz de codificar y tomar toda la información que viene, digamos, del aire. Entonces, el primer concepto de una antena es básicamente un transductor de una señal eléctrica, de una señal electromagnética. El hecho de que mencionemos el tema de que es una señal electromagnética ya nos empieza a decir un poquito más de lo que es una antena. Cuando hablamos de señales eléctricas o electromagnéticas, entendemos que tiene una relación con los equipos o con los elementos metálicos, y así lo es. Lo veremos más adelante durante la presentación. Aquí a mano derecha vemos un poquito lo que sería la representación de lo que es una onda. Esto, digamos, podría ser un dipolo. Cómo funciona una antena, básicamente se excita, digamos, un elemento que, dicho como conocemos algunos, una parte es positiva, la otra parte es negativa. Y digamos que cuando se excita con una corriente genera unos campos electromagnéticos que nadie los ve, no los conocemos, pero que y definitivamente tienen un comportamiento que puede ser menor o mayor, o de mayor rendimiento, etc. Entonces, esa onda electromagnética que se genera tiene unas características, dependiendo del diseño de la antena, puede generar mayor ganancia, menor ganancia, o sea, es decir, que se propague más o que se propague menos. Tiene, digamos, dependiendo de las características de la antena, puede tener una forma de onda también, que está obviamente intrínsecamente relacionada con la ganancia, puede ser, digamos, un patrón omnidireccional o mucho más directivo. Puede tener una eficiencia, digamos, las antenas, dependiendo de cómo estén diseñadas, de sus materiales, etcétera, pueden garantizar que si yo lo alimento o excito con 20 vatios de potencia, se transmitan todos los 20, o no se transmitan todos los 20, se transmitan 15, etcétera, dependiendo, digamos, de la eficiencia de la antena.
Y las antenas obviamente también tienen un aspecto mecánico y es las características que se utilizan o que se desarrollan junto con la antena para poder se usar en diferentes escenarios de aplicación. Para panorama, digamos, la antena es un sistema, digamos, si digamos, la antena está dentro de un sistema general, que es el sistema que mencionamos inalámbrico anteriormente. Para nosotros es un sistema que está constituido, digamos, con un plano de tierra. Por construcción, digamos, algunas antenas no deberían ser dipolares, tienen un elemento que es el elemento que se excita. Esta sería como la parte positiva. Eventualmente se requeriría que hubiera un elemento negativo que cerrara el ciclo para generar la onda electromagnética. Digamos, eso implicaría que las antenas tuvieran un tamaño mayor. En general, por diseño, se procura trabajar solamente con una parte de la antena, del dipolo, y el otro, digamos, se realiza, digamos, con lo que llamamos el plano de tierra. Ya lo veremos en el slide posterior. Entonces, la antena es un sistema que consiste del plano de tierra, digamos, del elemento radiante, que en este caso es esta antenita que vemos acá, del esquema de montaje, del esquema del acople con la antena, con el cable, perdón, y el cable. Todo esto, digamos, tiene que funcionar absolutamente en forma consistente para que, digamos, que la energía que nosotros inyectemos acá, el equipo que nosotros tengamos, de nuestro módem, etcétera, efectivamente sea radiada a través de la antena. Panorama, digamos, se especializa en garantizar, digamos, que todos sus elementos y que esto como sistema funcione de una manera óptima. ¿Qué sucede, digamos, con las antenas? Las antenas, como vimos anteriormente, son antenas que tienen como función convertir señales eléctricas en señales electromagnéticas. Desde el punto de vista físico, es muy difícil de probar cuál es la eficiencia de una u otra. Digamos, si vemos las antenas o si las evaluamos justamente por cómo lucen. Si nosotros tenemos dos antenas, por ejemplo, es posible que esta la obtengamos en una página de internet y que sea muy parecida, digamos, a una antena nuestra, o digamos dos antenas de diferentes proveedores. Es posible que aunque tengan en apariencia una similitud que sean muy similares, que en su comportamiento sean diferentes. O sea, que tener, digamos, mucho cuidado con este tipo de situaciones que se presentan. Este caso, digamos, presenta aquí se está evaluando un parámetro de medida de las antenas que se llama el BSWR, que es la relación de onda estacionaria, o digamos qué tanta potencia se transmite y se refleja. Aquí tenemos en la parte inferior, digamos, la frecuencia de operación de la antena, y aquí, digamos, la relación estacionaria, el BSWR. Entonces vemos que una antena, por ejemplo, tiene un BSWR que llega, digamos, a cero, prácticamente a cero, para la frecuencia central de 380 MHz. La otra antena es posible que funcione, está diseñada exactamente para la misma banda de frecuencia, pero si vemos, tiene un BSWR que está aproximadamente en 2.5. Esto significa que tiene un 30% de eficiencia menor, que trabaja mucho por debajo de las características de la otra. ¿Esto de dónde proviene? Seguramente del material usado, de los mecanismos de fabricación de las antenas, de una sintonización correcta, o de que la antena no está considerada como un sistema general de los puntos de acople entre el cable, entre el conector, etcétera, digamos, no son los apropiados. Entonces, este tipo de situaciones no son visibles en el momento de la selección de la antena, entonces hay que estar, digamos, atentos a que se pueden presentar. ¿Y cuál situación sucede con los materiales? Inicialmente las antenas pueden parecer muy similares, pero evidentemente dependiendo del tipo de material, algunas se degradan más fácilmente con el tiempo. La degradación con el tiempo implica que se empiecen a presentar problemas en las comunicaciones. Aquí vemos, por ejemplo, mencionaba que nuestro trabajo inicialmente era con equipos de seguridad pública. Aquí vemos, por ejemplo, malas conexiones, que las antenas se dejen, digamos, partir muy fácilmente, conectores que no responden, digamos, al uso apropiado. Entonces, obviamente, los elementos usados en instalación, en la fabricación de las antenas es muy importante. Para panorama, digamos, la idea es proveer soluciones como este tipo en temas de antenas de machine to machine, o Sigfox, que sean de alta durabilidad, que cumplan con unas especificaciones mecánicas que sean apropiadas para la aplicación. Tenemos varios casos. Esta, por ejemplo, es una antena de bajo perfil para mediciones que están, digamos, incorporadas en nuestras antenas. En temas de definiciones y tecnología que se emplean en las antenas, tenemos tres
tres principales: la frecuencia, por supuesto, y la longitud de onda. Es uno de los parámetros que define, digamos, la antena. 800 MHz, empezamos a hablar de 900 MHz, etc. Eso es muy importante porque la longitud de onda, la frecuencia, determina, digamos, el tamaño de la antena. Y la longitud de onda también determina, digamos, el plano de tierra si se requiere. Entonces, la frecuencia es muy importante por esos dos pequeños o grandes parámetros. Primero, porque la antena tiene que estar sintonizada a la frecuencia de operación que opera nuestro sistema, es el principal parámetro. Y lo segundo es porque, dependiendo del tipo de antena que utilicemos, es posible que en el momento del montaje, debamos considerar el plano de tierra que más se ajuste, digamos, a la frecuencia de operación del sistema. Tenemos en el siguiente paso, el VSWR y el ancho de banda, que son otros dos parámetros. El VSWR, como mencionaba antes, es un parámetro de medición, se requiere un equipo para poder probarlo, corresponde a la gráfica que veíamos anteriormente. Y el ancho de banda también define, digamos, el parámetro que define un parámetro de la antena. Es si el ancho de banda que cubre la antena está centrado en la frecuencia que me interesa, y si cubre solamente el ancho de banda que me interesa, o es más amplio, etc. Otro tercer parámetro que se identifica en las antenas es las ganancias del sistema, o las pérdidas o atenuaciones, y el aislamiento. La ganancia, como mencionaba, una antena puede tener la capacidad de condensar, digamos, la cantidad de energía que recibe el espacio comparada con otra, y se utiliza mucho, digamos, para comparar dos antenas. ¿Cuál es el valor de la ganancia? Tienen 2 dBi, tienen 3 dBi, etc. Y generalmente los sistemas también, cuando se incluyen cables y conectores, pues estos representan unas pérdidas. Los cables tienen pérdida, los conectores tienen pérdida, etc. Entonces, esos son, digamos, los valores que se deben considerar en el momento de analizar una antena. ¿Por qué esta terminología? Básicamente porque las antenas no tienen, digamos, un elemento que permita identificarlas. Veíamos en la foto anterior, las antenas son un elemento, básicamente, voy a decirlo así, plástico. Alguien puede decir es una carcasa negra que ejerce una función, pero no es posible identificar una de otra. Entonces tenemos que referenciarnos a los anteriores parámetros para identificar entre dos antenas, digamos, los atributos que cada una tiene y cuál pudiera ser mejor. Sin embargo, digamos, estos atributos, aunque son muy importantes, digamos, no nos dicen realmente todo, porque, como mencionaba anteriormente, los atributos de las antenas se tienen que medir mediante equipos. Los atributos de las antenas dependen también de los materiales, del proceso de instalación, etcétera, etcétera. Sin embargo, pues obviamente hay que tener unos parámetros para poder interpretar qué es una antena y cuál es su funcionalidad. Volviendo, digamos, al parámetro inicial de frecuencia y onda y ancho de la longitud de onda, perdón, hay una relación directa, digamos, entre la longitud de onda y la frecuencia, y entre la longitud de onda y el tamaño de la antena. Esa, digamos, es la gran importancia de las antenas y de las frecuencias, perdón. Entonces, en la gráfica superior vemos digamos, una frecuencia de baja frecuencia a baja frecuencia. Digamos, la longitud de onda está medida aquí entre la cresta y la cresta de cada onda. A mayor frecuencia, entonces digamos que la longitud de onda se disminuye. Entonces, a medida que aumenta la frecuencia, la longitud de onda se hace más pequeña y las antenas, digamos, se hacen más pequeñas en términos constructivos. Las antenas, ya lo había mencionado el concepto anterior, tienen una sintonización, o sea, responden, digamos, a un ancho de banda. Existen antenas, por ejemplo, que son de banda estrecha. Aquí tenemos un ejemplo, por ejemplo, para la banda de 385. Se considera que la antena es útil cuando está entre dos, su relación de su VSWR es menor a 2. Entonces podemos decir que la frecuencia central de esta antena está en 390 MHz y tiene, digamos, una operación entre 375 y 415, digamos, porque, digamos, en este rango de respuesta de eficiencia es que la antena se desempeña mejor. Pero también tenemos antenas de banda ancha. Tenemos antenas, en el caso, por ejemplo, de las aplicaciones celulares, los bandas de frecuencia que los celulares actualmente utilizan están entre 700 MHz y 2700. Entonces no podemos tener una solución de banda estrecha, sino se requiere una antena que cubra un amplio espectro. Ese es otro tipo de antenas que están disponibles en el mercado. El acoplamiento de la antena. Esta, digamos, es el esquema que refleja lo que mencionaba anteriormente y en lo que nos especializamos en Panorama. Es que el sistema que se encarga, de recibir la información del transmisor y hasta radiarla,
debe tener un acoplamiento perfecto con el transmisor para que toda la energía sea transmitida de manera apropiada. Si, digamos, hay algún problema en la conexión, digamos, en la forma como se conecta digamos, la antena o el elemento radiante a su base o al cable, no está en impedancia adecuada, empieza a presentarse un problema y es que la potencia se refleja y empieza a haber pérdidas en eficiencia. Tener pérdidas en eficiencia es como básicamente que la energía se le empieza a ir, efectivamente lo que hace es devolverse, pero es desperdicio de energía. El BSW le dice a uno si la energía realmente se transmite toda, pero no se sabe realmente si la energía está siendo bien utilizada, porque como mencionaba anteriormente, la energía se propaga de acuerdo, digamos, a las características, al patrón de la antena y a las características mismas de la antena. Entonces el BSW dice básicamente si la energía que llega se transmite realmente al elemento radiante o no, pero no la calidad de la radiación como tal. Para entender un poquito, este valor, por ejemplo, BSW se ve en los datasheets de las antenas. Se debe medir, es un parámetro que se debe medir cuando se hace una instalación para estar seguro cuál es la eficiencia de la antena que hemos instalado. Teóricamente, cuando no hay potencia reflejada, cuando se transmite absolutamente todo, digamos, el BSW sería de 1 a 1. Digamos, una situación teórica hipotética. Generalmente, lo que sucede es que cuando tenemos un sistema pues, real físico, sí los conectores y los cables generan algún tipo de reflejada. Lo aceptable, por ejemplo, para sistemas celulares es que la relación de onda reflejada, una vez medida en el sistema, sea inferior, por ejemplo, a 1.5. Que la onda reflejada sea inferior a 1.5 significa que el 96% de la energía se transmite y solo el 4% se refleja. ¿Es aceptable? Claro, sí es aceptable, porque realmente estamos trabajando en un mundo físico donde, digamos, no hay cosas absolutamente perfectas. Digamos, es un nivel tolerable. Mejor que 1.5 es un valor apropiado, digamos, para un sistema de antenas. Hay otros valores, 2, 2.5, 3. En la medida que aumenta la relación de ondas estacionarias, significa que nuestro sistema es menos eficiente y empieza, digamos, a perderse más energía, digamos, porque hay malos acoplamientos entre nuestro transmisor y nuestro equipo radiante. Obviamente, dependiendo de la aplicación, es posible incluso hasta tolerar un BSWR de 3, digamos, a 1. En aplicaciones militares, digamos, donde la instalación no es exactamente la más adecuada, se puede pensar que un BSWR 3.0 a 1 es aceptable, o, por ejemplo, un 2.0 a 1 también es aceptable, dependiendo, por ejemplo, si la instalación es yo hice el año pasado las instalaciones, en el pasado en trenes, por ejemplo, y era muy difícil que los trenes, por su contexto, por su estructura metálica, pesada, etcétera, dieran un BSW en 1.5, estaban alrededor de 2.5, pero que también era aceptable. Digamos, evidentemente, dependiendo de la aplicación y dependiendo de dónde estamos instalando la antena, debemos ser conscientes que el BSW puede variar un poco, pero nunca puede estar, digamos, por niveles superiores, en mi opinión, a 2 o 2.0, 2.5, nuevamente dependiendo de la aplicación. Otro parámetro, mencionaba anteriormente la ganancia y las pérdidas. Las ganancias, digamos, están definidas en la antena. Es un valor que está conocido, generalmente está expresado en términos de dBs, los dBIs, lo veremos más adelante qué significa ello. Y el sistema, digamos, también tiene unas pérdidas. Las pérdidas las generan los cables y los conectores. Entonces, todo el sistema en conjunto que veíamos anteriormente, de cable, conector y elemento radiante, tiene, digamos, sus parámetros. Igual, al momento de leer una antena, tenemos que identificar cuál es su ganancia y qué es lo que tenemos que incorporar a nuestro flujo. Digamos, son los patrones de radiación. La estándar, el parámetro de referencia en ganancia se mide en dBs. La ganancia es 2 dBs o 2 dBis. Para identificar cuál es el valor de ganancia de una antena, se utiliza como base un modelo matemático. Es una antena isotrópica, estas antenas no existen, es una antena teórica que si nosotros le colocáramos, hubiera un elemento radiante en el centro y lo excitáramos con una corriente eléctrica que tuviera la capacidad de radiar omnidireccionalmente en todas las direcciones exactamente la misma cantidad de energía. Esta antena no existe como tal, pero se utiliza como referencia para decir
las antenas que realmente existen, cuánta ganancia, cuánta capacidad de concentración frente a este modelo teórico tienen. Y ese es el patrón que se utiliza para comparar dos antenas diferentes. Algunas ganancias se hacen referidas a este modelo teórico que es isotrópico, o existe otro modelo teórico que también se emplea, que es el modelo dipolar. Esta sería una antena dipolar, que en el momento de radiar distribuye la energía, se convierte como una onda en forma omnidireccional. Es un modelo también matemático, teórico, una antena dipolar perfecta tampoco existe, pero matemáticamente existe. La ganancia, digamos, de este punto con respecto a este es de 2 dB, teóricamente. Entonces, si tenemos una antena, si esta, digamos, es nuestra antena, es posible que nuestro valor diga es 2 dB, o sea, una ganancia de 2 dB comparada con respecto a este modelo de referencia dipolar, o de 2 dBi si estamos hablando de una ganancia con respecto a este modelo de referencia isotrópico. Si no tenemos dos antenas, entonces la manera de interpretar cuál tiene más ganancia es básicamente identificar este parámetro y saber que estamos comparando los mismos parámetros. Vuelvo y repito, es posible que en una hoja de datos el fabricante diga mi antena tiene ganancia 2 dBi o 2 dBs, y dependiendo de cuál letra utiliza, digamos, entre las dos ganancias hay una diferencia de 2 dBs. Digamos, algunas veces puede haber confusión, digamos, la referencia utilizada es básicamente por esto, hay que tener cuidado, porque la D significa que se está utilizando el dipolo como referencia, o la I, la del modelo isotrópico. El requerimiento de plano de tierra. Yo mencionaba inicialmente que la frecuencia era supremamente importante porque definía en temas constructivos o en temas de selección de la antena, la frecuencia define, digamos, la antena constructivamente hablando. Generalmente esta es la antena más básica, una antena de cuarto de onda. Este sería un elemento radiante. Yo decía que una antena tiene que estar excitada en 2 puntos. Este sería como el punto positivo. Desde el punto de vista constructivo, la mayoría de los fabricantes utilizan el excitar una sola antena y, digamos, utilizar el plano de tierra donde se instala la antena como el punto de retorno, para no tener que instalar o diseñar una antena, digamos, que sea de doble vez el tamaño. Si yo quisiera que la antena se pudiera instalar en cualquier superficie, entonces requeriría los dos lambdas. Pero digo yo constructivamente, para que la antena sea un poco más pequeña, se diseña la lambda cuarta y el plano de tierra lo provee, digamos, el punto o donde se vaya a instalar la antena. Eso es lo que es un plano de tierra, y el plano de tierra está definido en temas físicos, en temas de dimensiones, por la frecuencia de utilización. Entonces, si vamos a hablar de una frecuencia de 900 MHz, el plano de tierra se calcula como la velocidad de la luz sobre la frecuencia de operación, 900 MHz. El plano de tierra debe tener una dimensión, un diámetro de aproximadamente medio longitud de onda, que sería 16.5 centímetros. ¿Eso qué significa? Luego repito, si yo tengo una aplicación donde tengo una antena que no tiene plano de tierra, entonces necesito garantizar que el punto donde yo la vaya a instalar, esta superficie, sea una caja metálica o sea un elemento que yo genero, pero que tenga una dimensión de por lo menos 16.5, nosotros recomendamos 20 o 20 centímetros o más. La antena debe estar instalada en el centro de ese plano de tierra, si es que no se incorpora, digamos, una solución con plano de tierra. Porque nosotros, por ejemplo, en Panorama, ofrecemos antenas, por supuesto, que no requieren el plano de tierra. Esta es una antena que, por ejemplo, que se puede instalar en cualquier superficie. Internamente, digamos, ya están los dos dipolos que excitan, digamos, la señal y que generan la onda electromagnética. En este caso también, digamos, sucede lo mismo. Aquí, digamos, hay una parte, digamos, una parte del elemento radiante, y, digamos, la base actúa como el siguiente elemento radiante. Entonces, son antenas que se pueden considerar independientes del plano de tierra, que se pueden implementar o montar en cualquier superficie. El cable coaxial. El cable coaxial es un elemento que hace parte del sistema de radiación, el sistema de antenas. Es supremamente importante porque ayuda, vuelvo, repito, a que la impedancia en todo el camino de transmisión sea la apropiada para que se consiga, digamos, la máxima transferencia de energía, para que el VSWR sea mínimo. Nosotros en Panorama, obviamente, garantizamos cables que cumplen con la impedancia de 50 ohms, que es básicamente la que se emplea, digamos, para acoplamiento de elementos de
de radiación. Panorama tiene sus propios cables, los diseña bajo sus propias especificaciones, porque evidentemente tenemos que velar, digamos, por la calidad, por el performance, el rendimiento de los productos, de la solución total. Entonces nosotros proveemos los cables, proveemos los conectores y proveemos, digamos, todo el sistema. Dependiendo, digamos, de la longitud de los cables, se pueden utilizar diferentes diámetros. A mayor longitud se deben utilizar, por ejemplo, conectores o, perdón, cables que tengan unas menores pérdidas para que obviamente se compensen las pérdidas por mayores longitudes. Aquí vemos unos pequeños datos, por ejemplo, de más o menos cuáles son las pérdidas. Un cable, por ejemplo, aquí hablamos del cable C23, del C29. El C23 es un cable que tiene 12.9 de pérdida para 100 pies, o sea, para 30 metros. Eso es aproximadamente 0.45 dB por metro, aproximadamente. Entonces, bueno, el cable genera en el sistema pérdidas, pero en la medida en que sean controlables, en la medida que estén construidos con los materiales apropiados y, como decíamos anteriormente, utilizando los conectores y los mecanismos de sujeción, por ejemplo, a la antena a la superficie, se garantiza, digamos, que todo el sistema funciona de manera óptima. Panorama, digamos, provee absolutamente todo en el sistema de transmisión de antenas para equipos móviles. Bueno, en este tercer punto he mencionado que íbamos a hacer una muy breve comentario acerca de lo que es WLPA. WLPA, bueno, ustedes los conocen quizás mucho más que yo, es un sistema, digamos, de baja potencia, de rango extendido de cobertura amplia. Son redes que pretenden, digamos, suplir, digamos, un servicio de bajas ratas de transmisión para amplias áreas de cobertura, que sean de bajo costo, que tengan, digamos, sistemas de alimentación que sean prácticamente autónomos, que sean equipos remotos, digamos. Ese es un, digamos, una red que, digamos, en Sigfox, digamos, pudieran quizás ampliar más la información, personas de WD. LPU, estas son redes que son muy similares a las redes celulares. Hay un equipo o una infraestructura que evidentemente transmite, digamos, una señal inalámbrica, como lo vimos, y donde se puedan interconectar una cantidad indeterminada de equipos que van a compartir o intercambiar datos de baja velocidad. Se espera, digamos, que con amplios o extensos rangos de cobertura, digamos, la frecuencia de 800 MHz, por ejemplo, lo permite, la tecnología, digamos, también lo permite, porque como mencionaba, a medida que los datos son menores, digamos, los esquemas de modulación y quizás otros aspectos de la tecnología permiten, digamos, que se alcancen, digamos, mayores distancias. Está, digamos, las redes de LPWA de baja potencia y de amplia cobertura, están, digamos, inmersas dentro de lo que llamamos el Internet de las Cosas. Es una tecnología que nos va a permitir interconectar sin número de equipos en diferentes tipos de aplicaciones para diferentes tipos de propósitos y básicamente para que todos los elementos y equipos estén interconectados. Eso es el Internet de las Cosas, digamos, de alguna manera soportados con redes de bajo consumo y de amplio espectro, de amplia cobertura. Perdón, Sigfox es una de estas tecnologías, es una tecnología tipo celular que habilita nuevamente, digamos, que equipos remotos se interconecten a través, digamos, de una red y unas bandas de frecuencias definidas. En el caso de Estados Unidos, México y Brasil, en la frecuencia central de operación está alrededor de 902 MHz, para otros países de Latinoamérica en 920 MHz. En el caso de Europa, 868 MHz. Son aparatos que utilizan una sola antena, transmiten una baja rata de datos y no se soporta la voz. Entonces aquí empiezan a aparecer, digamos, aspectos importantes: 902 MHz, parámetros para nuestras antenas. Si es de banda angosta, nos interesa básicamente que nos cubra esta banda, que no reciba información de otras, etc. En temas de las antenas, ¿qué significa? Digamos, que podemos nosotros contribuir para los clientes de aplicaciones Sigfox. Todo tipo, cualquier elemento de radio, Sigfox necesita un módulo. Como lo dijimos anteriormente, el equipo que está transmitiendo, para poderse comunicar con su infraestructura, necesita necesariamente una antena cuerda, tipo una antena básica que esté desarrollada para que se incluya, digamos, dentro del contenedor, dentro de nuestra caja. Nuestro equipo puede estar en un pequeño
receptáculo, dependiendo de qué tan grande es el elemento, y la antena puede estar embebida, digamos, al interior del equipo. Eso, por supuesto, tiene digamos, unas limitaciones. Si la antena está dentro del equipo, pues tiene que estar sintonizada y funcionar apropiadamente en concordancia con los elementos dentro del mismo equipo, porque, como mencioné anteriormente, las antenas emiten señales electromagnéticas que son interferidas por otros elementos eléctricos, y si está, digamos, embebida la antena dentro del equipo eléctrico, pues requiere, digamos, unas atenciones muy especiales para su diseño. El hecho de que la antena también esté dentro del equipo implica que obviamente va a requerir más señal, etcétera, para funcionar. Eso tiene incidencias en la distancia a la cual podemos colocar el equipo, etcétera. Otro tipo de antenas que se pueden utilizar, entonces, son las antenas de tipo externas. Se utilizan, obviamente, cuando hay desafíos de cobertura, porque, repito, cuando, digamos, la infraestructura determina que la cobertura no es muy fuerte, que la cobertura es limitada, etc. Es muy apropiado utilizar una antena externa, o cuando en la unidad de radio, digamos, la cajita está incluida o está inmersa dentro de una caja metálica. Si la caja donde vamos a colocar nuestros equipos es metálica, actuaría como una caja de fada y no permitiría que las señales entraran y salieran. Por lo tanto, es absolutamente necesario en esos casos colocar una antena externa. Para, digamos, entender el concepto de cuál es, digamos, la importancia de la antena, digamos, para tratar de redondear lo que hemos dicho anteriormente, digamos, es un pequeño ejemplo. Aquí estamos, digamos, en una zona de espacio libre, digamos, estamos al lado de este cuarto, puede ser un cuarto de máquinas, puede ser el equipo donde está contenido mi equipo terminal de usuario. En términos generales puede ser una caseta, o puede ser, como repito, una cajita metálica, o puede ser un equipo como los de un gabinete, pues, de 19 pulgadas, etcétera, que está en intemperie. El caso es que si nuestro elemento está dentro de algún contenedor, la señal que yo tenga en el exterior no va a ser igual a la que voy a recibir dentro del contenedor. El contenedor me va a generar pérdidas. Generalmente, si estamos hablando del concreto, de metal, de 20 dB. Si yo me ubico en la parte exterior, de donde tengo el receptáculo donde va a traer mi equipo, y tengo una señal de menos 75 dB, que puede ser perfecta, si yo coloco mi equipo al interior, es posible que pierda 20 dB y que mi señal llegue a menos 95. Entonces se hace prácticamente inusable, ¿no? Que es posible que sea o intermitente el nivel de señal, etc. ¿Qué se consigue, digamos, al incluir una antena de tipo externo? ¿Cuál es la ganancia? ¿Cuál es, digamos, el objetivo con diseñar, digamos, un sistema que incorpore antenas externas? En el mismo escenario, yo estoy en la parte externa, digamos, estoy al lado de mi caseta donde voy a poner mis equipos, estoy recibiendo una señal de menos 75 dB. Si yo coloco una antena, por ejemplo, de 2 dBi, que me garantice que recibo aquí 2 dBi, y coloco un cable que está absolutamente conectado a mi equipo interno, que tiene aproximadamente pérdidas de 2 dB. Mencionamos, las antenas vienen por defecto con cables como de 3 metros. La pérdida, decía que de los cables es aproximadamente 0.4 o 0.5 dB por metro, entonces un cable de 2 o 3 metros va a generar unos 2 o 3 dB de pérdida. Si yo coloco la antena, entonces, de 2 dBi externa que recibe de forma plena la señal en el exterior, tengo una ganancia de 2 dBi, pierdo, digamos, en el cable, y todo el sistema me da en general 0 dB, y es como si estuviera al interior del gabinete recibiendo exactamente la misma señal del exterior. Esa, digamos, es la gran ventaja, esa, digamos, es el gran beneficio de tener, digamos, un sistema que tiene, digamos, una antena externa. Las antenas externas, claro, son una decisión, tienen quizás un costo mayor. Estaba mencionando que con respecto a las antenas embebidas, las antenas que están inmersos dentro del equipo, pues tienen obviamente un costo mayor, pero generan este tipo de beneficios. Perdón. Nuevamente. Antenas para Sigfox. Voy a presentar ahora, digamos, unos ejemplos
de las antenas que tenemos diseñadas pensando, digamos, en principio en que las antenas sean de instalación externa. Tenemos antenas tipo panel, es una antena que mide aproximadamente 82 milímetros o 40 milímetros de diámetro, soporta la intemperie, digamos aquí ustedes pueden identificar que el elemento radiante está en la parte interna, tiene un elemento de sujeción que es una tuerca, digamos esto es para instalarlo sobre una superficie que quede firme, da seguridad, y aquí digamos el elemento radiante o cable que es de 2 metros que iría conectado a nuestro equipo. Esta es una de las soluciones que tenemos. Esta antena requiere plano de tierra. Mencionaba anteriormente que es importante identificar si mi aplicación donde la voy a instalar es un elemento metálico, entonces puedo utilizar esto. Si digamos, vamos a pensar que tenemos unos equipos de medición de energía eléctrica o lo que sea, y digamos que la caja por defecto es metálica, entonces yo sé que la caja tiene unos área superficial mayor a 20 centímetros, como vimos anteriormente, pues sencillamente llego a instalar una antena en la parte superior de esa superficie metálica y puedo utilizarla perfectamente. Esta sería ese tipo de solución para ese tipo de casos. Si tenemos, digamos que realizar la instalación en una superficie que no es metálica, necesitamos de todas maneras garantizar que haya un plano de tierra para que la antena funcione a su mejor rendimiento. Tenemos, digamos, una variante de la antena anterior, aquí la vemos, digamos, es la misma variante, pero la compañía ha diseñado un bracket de sujeción que, digamos, se comporta como si fuera el plano de tierra. Y esto permite que la antena, digamos, se instale en cualquier otra superficie, mástiles, etc. Y, digamos, ya se obtenga, digamos, el máximo performance de la antena. Estas antenas son antenas de 2 dBi, son bidireccionales, que tienen un cable nuevamente de 2 metros, con conectores SMA, que sirven para instalar a la intemperie, tienen una construcción fuerte, resistente a la intemperie, etcétera, y que pueden emplearse, digamos, en situaciones como la que vimos anteriormente de las casetas, del ejemplo anterior. Tenemos, desde el punto de vista de aplicación, otro tipo de antenas. Esta es una antena, por ejemplo, que viene adhesiva, también están disponibles para la banda de 863.89 o en 915, la banda de 902 MHz, no digo 915 MHz, incluye 912 y 920. Son antenas que vienen con 2 dBi de ganancias. Esta, digamos, es una antena ya para interior, tiene, digamos, una contextura diferente, dependiendo del tipo de aplicación. Esta quizás sea para una aplicación urbana, quizás los medidores están en la parte interior, pero la señal que nos llegue es lo suficientemente buena como para que pueda estar, como en este caso, digamos, en la parte lateral de un equipo de medición. Se puede fijar de manera adhesiva, tiene, digamos, unos tornillitos aquí de fijación, es una antena, digamos, para otro tipo de aplicación. Esta antena es, perdón, también independiente del plano de tierra, está construida internamente, digamos, tiene los elementos eléctricos, tiene un diseño que permite, digamos, que se instale sobre cualquier superficie. Otra antena, también que está disponible, digamos, para las aplicaciones en la banda de Cisco, que es una antena, la LPAB868. Es una antena que tiene, constructivamente viene, digamos, para otro tipo de aplicación, es de bajo perfil. A diferencia de la inicial que vimos, que tiene, digamos, un conito que se puede utilizar, digamos, en áreas rurales, por ejemplo. Esta, digamos, tiene una característica que es un poco más discreta. No sé si quizás en una aplicación urbana, donde de pronto no queremos que la antena se identifique para que de pronto no haya vandalismo, etc. Entonces, esta, digamos, aunque tiene la misma ganancia de 2 dBi, aunque tiene, digamos, un performance similar, es también una antena independiente de plano de tierra que podemos instalar en cualquier superficie. Digamos, nos brinda otros beneficios, y es que, por ejemplo, su construcción es un poco más discreta, básicamente. Esto es otro tipo de escenario de 13 centímetros por 4 por 15 milímetros las dimensiones. Viene también con el cable, digamos, el conector de las otras. Tenemos otras antenas de tipo mástil. Estas antenas de mayor ganancia es una antena de 6 dBi. Se puede utilizar en el lado del cliente, se puede utilizar para las estaciones bases si es requerido. Es para integración indoor-outdoor, una antena de 66 centímetros. Y obviamente también nosotros proveemos el cable, los conectores apropiadamente. Si se requiere más ganancia, esta, digamos, es una opción también. Tenemos una opción de una antena que es un poco más económica, es una antena adhesiva. Está, digamos, se parece mucho a la anterior que vimos, pero es la dimensión esta es un poquito más de bajo costo, más sencilla. Es adhesiva, tiene 2 dB de ganancia. También es para interiores. Viene con su cable de 3 metros y cable coaxial.
y su cable y su conector SMA. Tenemos otras antenas. Digamos, si lo que se requiere desarrollar es un producto donde la antena vaya directamente conectado al router, al modem, sin cable, sin nada, tenemos también la posibilidad de proveer antenas tipo cuarto de onda flexibles con conector SMA directo al equipo, o antenas, por ejemplo, magnéticas. Digamos que no requieran ningún tipo de instalación, que no requieran instalaciones temporales, puedes tener, digamos, una antena de este tipo. Cuarto de onda, igual con 2 metros de cable y con los conectores respectivos. Tenemos también la posibilidad de ofrecer las antenas que mencionaba al inicio, antenas PCB, antenas que son diseñadas para ser adheridas a la placa interna. También disponemos de algunas soluciones para ellas. Este tipo de antenas requieren un trabajo especial porque no se pueden, digamos, instalar sin pruebas, las pruebas respectivas que indiquen que está totalmente acoplada y funcionalmente óptimas con los equipos en los que están compartiendo espacio, digamos, en una pequeña caja. Entonces, sí las tenemos, hacen parte, digamos, de nuestro portafolio para soluciones de Sigfox. Finalmente, pues queríamos incluir en nuestra presentación algunos casos de ejemplo de éxito en el tema de redes Sigfox. En el tiempo que tuvimos fue un poco difícil encontrar algún partner que estuviera con la, digamos, la información, disponibilidad de hacer públicos sus soluciones. Tenemos, por ejemplo, una solución en Australia que tienen unos diseños de unas cajas, nos decían, tenemos unos diseños, sus antenas van, nos ayudan a la interconexión, tenemos sistemas de telemetría, las estamos utilizando para sistemas de conexión de nuestras soluciones, pero tenemos unos diseños que son propietarios y que no pueden ser públicos y que no los podemos hacer de público conocimiento. Obtuve, digamos, de su página web, esta, digamos, es un ejemplo de 2 configuraciones que ellos utilizan. Las 2 últimas que mencioné, puede haber una antena conectada directamente al equipo o pueden utilizar un cable. ¿Cuál es mejor? Pues obviamente va a depender de dónde voy a poner el equipo. En nuestras latitudes, en nuestros países, a veces colocar un equipito de esto, digamos, a la vista puede ser riesgoso. Generalmente tienen que ir inmersos en un equipo, en una caja, digamos, un poquito más resistente. Pero, digamos, está la opción. O sea, la opción si diseño el equipo para que venga con una sola antena, o que tenga las 2, o que tenga una. Bueno, es un mundo de opciones, un mundo de posibilidades desde el punto de vista de las configuraciones de los equipos, como desde el punto de vista de las aplicaciones. Nosotros, como Panorama, lo que queremos es obviamente agradecer esta oportunidad y decir que estamos en la posibilidad de suministrar muestras, de desarrollar, si es necesario, productos. Digamos, hay un volumen importante o hay una oportunidad de negocio donde ustedes crean que se deba mejorar alguna de las soluciones existentes. Estamos, digamos, dispuestos a tratar de proveerlo y suministrarlo y, digamos, estar ahí apoyándolos, digamos, en encontrar, digamos, cuál es la solución que se ajuste, digamos, más apropiadamente a sus necesidades. Básicamente esto es lo que traemos para el día de hoy. Pues muchísimas gracias. No sé si podemos abrir ya el tema de preguntas. Esperamos que lo que se ha conversado haya sido de utilidad y que haya tenido, digamos, claridad para entender un poquito más en qué estamos y cómo podemos nosotros tratar de ayudar al desarrollo de los productos y desarrollos que están digamos, en este momento en desarrollo, digamos, la palabra, en WN en Latinoamérica. Perfecto, muchísimas gracias, Néstor. Entonces vamos a pasar a nuestras preguntas. Entonces, la primera pregunta es, ¿a partir de qué volumen apoyan para seleccionar el mejor tipo de antena y con qué tipo de pruebas garantizan que el dispositivo llega por encima de 22 dBm, ya que Sigfox requiere para la TAM dispositivos certificados clase 0? Bueno, nosotros generalmente la forma como nosotros, yo mencionaba anteriormente que los niveles de señal, digamos, no los podemos garantizar nosotros como fabricantes de antenas, porque básicamente el nivel de señal, esto es un sistema, para la redundancia, qué tanta cobertura tiene, digamos, la señal que recibe el equipo de usuario, pues va a depender de dónde va a estar ubicado, del medio ambiente, de la distancia, de la red y todo ese tipo de parámetros en Panorama Antenas no los conocemos y pues obviamente no podemos ser
no podemos, digamos, garantizar o decir que nosotros con una antena van a recibir un nivel de señal X o Y, Z. Lo que podemos garantizar es, como lo mencionaba en uno de los cuadros, es que si nosotros ofrecemos un sistema de ganancia cero, por ejemplo, que es una antena que tiene 2 dBi, que tiene un cable de 2 metros y que ese cable tiene 2 dB de pérdidas, es que si usted coloca su equipo al interior de cualquier estructura, y si en la parte de afuera tiene un nivel X, pues que el nivel de señal se mantenga en la parte interior. Esa, digamos, hasta allá llegaría, creo yo, digamos, el papel nuestro a la hora de desarrollar un producto de Sigfox. ¿Qué hacemos nosotros? Suministrar las antenas, suministrar las muestras, suministrar el soporte, dar toda la información y el apoyo que ustedes requieran, pero no podemos, digamos, comprometernos con un nivel de señal, ya repito, porque se nos sale completamente de las manos. Entonces, esa, digamos, es la situación. Si se requieren muestras, estamos complacidos, por supuesto. Digamos, si ustedes, nosotros generalmente cuando recibimos una petición de un cliente, lo que nos gusta decirles, bueno, si quieres, compártanos cuál es la aplicación, cuál es el escenario, si es un escenario fijo, si es un escenario móvil, si es un escenario en ciudad, si está pensando colocar su antena en un gabinete, dentro de un equipo, que nos den toda la información posible, si se pueden permitir compartirnosla, y nosotros dentro de pronto de las opciones que tenemos le decimos, mira, váyase, quizás le sirva esta, le enviamos una muestra, pruébela, revísela, y si ve que le es funcional, quizás utilice esa, o si no, o le sugerimos una opción, posiblemente unas alternativas dentro de lo que tenemos. Perfecto, seguimos con la siguiente pregunta, es, dentro de los periodos de actualización de su página web, ¿cuándo actualizarán sus contenidos, ya que no toda la gente sabe que se utilizan antenas similares para LoRa y Sigfox? ¿Cuándo harán la actualización, ya que en su página solo se menciona LoRa? De acuerdo. Bueno, estamos en ese proceso. La verdad, estamos trabajando en eso. Las antenas que se desarrollan para Sigfox se incluyeron en nuestro portafolio a final del año pasado. Honestamente, estamos justamente en ese desarrollo. Nosotros estamos diciembre y enero trabajando en la actualización de la página. Yo espero que quizás en este primer trimestre ya esté actualizada. Es un producto relativamente nuevo y por eso, digamos, está aún sin ser incluido en la página, pero muy pronto va a estar allí. Perfecto, seguimos. Para hacer el matching de la antena, ¿tienen los productos o también se puede adquirir con Panorama Antenas? El matching de la antena. Para hacer la prueba, quizás será la pregunta. Te repito la Nosotros, pregunta. sí. Para hacer el matching de la antena, ¿tienen los productos o también se pueden adquirir con Panorama Antenas? Sí. Digamos, bueno, en el matching es, digamos, el acople, digamos, del equipo, del modem, el transmisor que desarrolla uno de sus partners. Cuando yo hablaba de matching, es que desde terminal de ese modem vamos a conectar un cable nuestro de Panorama que va a ir a una antena que tiene unas características mecánicas, eléctricas, que permiten que, digamos, que todo el conjunto funcione de manera óptima, digamos, transmitiendo la máxima energía con el adecuado patrón de radiación, con la adecuada ganancia y, como mencionaba anteriormente, quizás con una ganancia cero, es decir, que no haya pérdidas desde afuera hacia adentro. El matching se hace básicamente, no sé si se refiere, nosotros garantizamos que ese acoplamiento sea óptimo, porque proveemos todos los elementos, conector al equipo, el cable, el conector a nuestra antena, la antena y, por supuesto, el elemento de sujeción de la antena a la superficie donde vaya instalada. Todo eso lo suministramos nosotros. Si ustedes requieren una solución, no necesitan, digamos, incorporar elementos de un tercero, porque nosotros queremos que incorporar elementos de un tercero puede generar pérdidas. Entonces, no es conveniente. Desde el conector hasta el elemento radiante lo suministramos nosotros de manera completa. Si de lo que estamos hablando es cómo se mide, se requiere un equipo de medición de BSWR. Nosotros no vendemos equipos, no aconsejamos equipos, nosotros estamos enfocados en el tema de las antenas, pero si requieren conseguir uno, por supuesto podemos recomendarles algunos. Conocemos de algunas marcas que se utilizan para hacer ese tipo de mediciones.
Perfecto, vamos a tratar de ser un poco más concisos con la respuesta porque tenemos Sí. varias preguntas. Vale, ¿Qué es vale, el, excelente. preguntan, ¿es posible que una antena transmita el 100% o siempre habrá un margen de error? Sí, yo diría que el 100% no. Digamos, ese es el modelo teórico. Generalmente siempre hay conectores, siempre hay cables y siempre, digamos, hay un nivel de, de devolución de pérdida de onda, potencia reflejada. 100%, yo creo que ese es el marco teórico, el punto de referencia teórico. La realidad es que siempre vamos a estar, bueno, mencionaba, por debajo de 1.5, 1.2, 1.3, etcétera. ¿Qué es el PIM testing? PIM testing, digamos algunas antenas, y este es una prueba de, aquí me va a entender un poquito, los sistemas celulares están absolutamente, digamos, congestionados, tienen muchísimos usuarios, los sistemas celulares hacen un reuso muy fuerte de las frecuencias. Entonces, encuentran ahora la necesidad de reducir toda interferencia que se va a generar en el sistema con el objeto, digamos, de poder incluir más clientes en sus sistemas. Si ellos colocan de pronto una antena de un cliente o una antena X en una estación base, que tiene problemas, digamos, en su construcción, en sus conectores, en el momento, como lo que estábamos hablando es de que hay una corriente eléctrica que se convierte en una, eh, en una onda electromagnética, las antenas en todos esos punticos mecánicos de construcción se vuelven como pequeñas fuentes de interferencia. Entonces generan señales de intermodulación que van a afectar la misma señal de otros usuarios. El problema se convierte en unas fuentes de interferencia enormes. Entonces, básicamente lo que ha sucedido en los sistemas celulares es que ellos han creado una metodología de construcción y es que las antenas tienen que producir baja intermodulación. Baja intermodulación. Entonces, el PIM testing eh, básicamente es un mecanismo de medición que las antenas cumplan con esas especificaciones constructivas que las hacen cero emisoras de radiaciones de intermodulación interferente. Entonces, básicamente nosotros tenemos una línea de productos que cumple, digamos, con ese tipo de especificaciones básicas. Están más enfocadas en el tema celular. Nosotros tenemos los equipos para tanto diseñarlas como probarlas en fábrica. Siguiente, ¿tienen planes para dispositivos tipo wearables para redes Sigfox? WebOS, no identifico, digamos, los dispositivos como tal. No sé si pudiéramos, nosotros tenemos la línea de antenas que van desde las antenas que se incorporan dentro del dispositivo, antenas tipo PCB, que antenas que son de 4 centímetros, antenas muy pequeñas, que van fijadas al board. Identifico yo que esas son el tipo de antenas que ustedes mencionan y las tenemos dentro del portafolio, claro que sí. Listo, siguiente pregunta. ¿Existe alguna certificación de calidad específico para las antenas? Pues la compañía, digamos, está o se rige bajo normas de fabricación ISO, bajo normas de fabricación que tienen, digamos, limitaciones, restricciones con respecto a empleo de materiales ecoamigables, eh, con respecto a temas eléctricos, entonces yo diría que sí, por supuesto que sí estamos cumpliendo con todo ese tipo de normas. ¿Qué materiales se recomiendan para aumentar la eficiencia de una antena? Mira, eso hace parte como del secreto industrial, digamos, de esta manera. Cuando hay algunas antenas obviamente que son muy sencillas, que son las antenas de cuarto de onda, que son una varilla y que son una varilla de cobre, de acero, etcétera. Y obviamente el material es bastante conocido y usted puede abrir una antena y encuentra el material ahí. Si hablamos de antenas un poquito más elaboradas, que son antenas, por ejemplo, de bajo perfil, que son antenas PCB, incluyen, digamos, la mezcla de diferentes materiales, la forma como se instala, la forma
cómo se ensamblan los materiales que se ensamblan, eso hace parte, digamos, de la propiedad, digamos, de la industrial o del secreto o de la forma, digamos, que utiliza cada empresa para garantizar, digamos, la eficiencia de sus antenas. Yo no tengo, digamos, conocimiento, pero sí hay, digamos, sé que hay, obviamente, la búsqueda de los materiales apropiados de acuerdo a la necesidad y a la banda y a la antena específica. No tengo, digamos, en este momento cuál es el material más específico, pero sí, obviamente, hay una mezcla de tamaños, dimensiones, espesores, formas, mecanismos de instalación, procedimientos, etcétera, 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 que son bastante complejos. ¿Me podrías brindar más información sobre el blindaje en CPV y acoplamiento, por favor? En CPV, bueno, el CPV es una antena, o me queda un poco en PCB, en las antenas de PCB, ¿será? Creería yo que es PCB. Sí. Perdón, me dices, ¿cuál es la pregunta otra vez? ¿Me podrías brindar más información sobre el blindaje en PCB y acoplamiento, por favor? Sí, en este tipo de soluciones, yo mencionaba, no sé si lo alcancé a mencionar en el slide, nosotros tenemos las antenas, tenemos, digamos, la posibilidad de dar soporte al desarrollo del producto, digamos. No hacemos recomendaciones, nos han solicitado, por ejemplo, voy a hacerlo aquí muy claramente, hemos tenido clientes que nos dicen, oye, dándame la información de cuáles son las reglas para poder instalar la PC. Y obviamente nosotros sabemos que no existen unas reglas específicas, no podemos inventar una regla específica, no, la antena tiene que estar en el centro, tiene que estar a 3 centímetros de la tarjeta, y la tarjeta tiene que ser así, y la caja tiene que ser así. No podemos, digamos, no nos comprometemos a entregar esa información, porque en este tipo de soluciones es muy sensible absolutamente todo. Entonces, lo que hay que hacer es tener un prototipo, que el cliente, digamos, yo diseñé un prototipo, diseñé mi cajita, ya tengo mi tarjeta, mi modem o lo que sea, con todos los productos, y ahora necesito incorporarle la antena. Entonces, lo mejor es tomar ese prototipo, llevarlo a fábrica, allá donde tenemos todos los elementos de medición, para que allá hagan el ajuste. El ajuste, la ubicación, para que determine cuál es la mejor posición, cómo distribuyo los equipos dentro de ese elemento para que dé el máximo rendimiento, para que el acople esté perfecto y para que se cumpla todo lo que hemos dicho anteriormente. Entonces no hay una respuesta única de parte nuestra, digamos, el panorama no lo hacemos de esa manera, tenemos que definitivamente hacer pruebas de laboratorio. Si un cliente necesita estas pruebas de laboratorio, eso tiene un costo, no es un procedimiento que se hace de manera gratuita, afortunadamente, porque requiere un trabajo, requiere el empleo, digamos, de nuestros ingenieros que se dediquen a optimizar esa solución. Lo podemos hacer, lo recomendamos, creemos que es la forma de hacerlo y estamos, digamos, en posibilidad de ofrecer ese tipo de servicio. Perfecto, ya la última pregunta. Recuerden que sus preguntas las pueden hacer a través del correo electrónico con Néstor. Y la última pregunta es, ¿tienen laboratorios donde puedan realizar estudios de patrón de radiación? Sí, claro que sí. Tenemos en Inglaterra, digamos, todas las herramientas. Tenemos la cámara anecoica, se llama. Tenemos los analizadores de espectros. Tenemos absolutamente todos los elementos para hacer medición en campo. Era lo que mencionaba anteriormente. Si se requiere diseñar una solución de antena embebida, por ejemplo, hay que inventarla, mandarla, enviarla a Londres para que allá le hagan absolutamente todas las evaluaciones, estudios y todo lo que se requiere, digamos, a la definición de procesos de instalación, etc. Sí, tenemos, la respuesta es sí. Perfecto, muchas gracias Néstor por haber compartido esta sesión con nosotros. También agradezco su tiempo y esperamos que haya sido de su interés este webinar. Tendremos todos los 12 y 25 de cada mes webinars que podrían ser de su interés en temas de enfoques de Tech Overview de Sigfox y también reconocimiento comercial de partners. Y les extendemos la invitación para que los consulten y se registren a través de nuestro sitio web www.wndgroup.io/webinars y en el transcurso de los próximos días recibirán en sus correos toda la información y la grabación de este webinar. Manténganse sintonizados y síganos en Facebook, LinkedIn
y YouTube. Entonces, de nuevo, Néstor, muchísimas gracias. Gracias, muchísimas gracias. Cualquier consulta, estamos atentos a atenderla. Agradecemos su atención y agradecemos su tiempo. Mil gracias. Dale, con gusto, hasta luego y a ustedes también que estén muy bien.